Un encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Muy buenas tardes, muy buena noche, muy buenos días, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Una vez más estamos en sus hogares presentándoles todo el resumen semanal de este Panorama Cristiano de Noticias. Noticias que hablan del acontecer cristiano en el mundo y que vemos la mano poderosa de Dios obrando en cada vida, en cada situación. La primera noticia viene del ámbito cinematográfico. Esto por la Semana Santa que estamos ya en este abril celebrando. Rey de Reyes, dice la noticia, ahí tiene usted en pantalla. La historia de Jesús a través de los ojos de Charles Dickens impactan los cines en Semana Santa. La nueva película cristiana El Rey de Reyes llegará a los cines esta Semana Santa, abril del 2025, ofreciendo una perspectiva renovada sobre la vida de Jesús dirigida a los niños. Este lanzamiento marca el debut de Haven Content, productora y distribuidora de contenido cristiano en asociación con 360 Way Up. La historia se narra desde el punto de vista de un niño que descubre la fe a través de los milagros de Jesús. La producción se basa en el viaje de un niño que, inspirado por su padre, aprende sobre la vida y sacrificio de Jesús. Este relato emotivo muestra cómo la historia de Jesús puede ser una fuente de fe y descubrimiento para los niños. Inspirada en las obras de Charles Dickens, la película trae a la luz una historia mantenida en secreto durante décadas. El manuscrito original, escrito para sus hijos entre 1846 y 1849, fue publicado póstumamente en 1934. O sea, ya data de muchos años esto, ¿verdad? La película está acompañada de una canción original, Live Like That, interpretada por Kristin Chenoweth. Esta contribución musical refuerza el impacto emocional de la película, esperando llegar al corazón de todos los espectadores. La colaboración musical es un logro personal y profesional para Chenoweth. La dirección y el guión de la película están a cargo de Rob Edwards, conocida por trabajos como La princesa y el sapo, mire usted, y El planeta del tesoro. Así que ahí tenemos, ¿no?, la película para esta Semana Santa, donde no solamente estas películas van a ser producidas, ¿no?, en esta época, sino también los canales seculares emiten, ¿no?, estas películas con relación a la muerte, al sacrificio de Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Vamos con otra noticia. Y esta noticia realmente, como dice, ¿no?, el comienzo es un milagro. Un milagro, hermanos queridos. Milagro en la basura. Mire usted. Recolector descubre a un bebé abandonada y cambia su destino. El recolector de basura Samuel da Silva Santos terminaba su turno en un barrio de Río de Janeiro cuando encontró lo que parecía ser una muñeca. Sin embargo, al acercarse se dio cuenta de que era un bebé recién nacido, ya que comenzó a llorar. ¿Cómo puede ser, no, que el ser humano, en este caso la madre, seguramente ha debido ser, ¿no?, la que lo dejó ahí en un recolector de basura, ¿no? ¿Cómo está este mundo, hermano? No hay ningún tipo de sentimiento, ¿no? Nada de esto en cuanto a los seres humanos. Sin embargo, dice, comenzó a llorar, ¿no? Mientras llegaba su turno de madrugada, Samuel encontró una supuesta muñeca en el suelo. Al acercarse, descubrió con sorpresa que era una recién nacida abandonada que comenzó a llorar. Recogiendo la basura, recolectando
Agarré una caja, dice, y la tiré dentro del camión. Cuando regresé vi algo en el suelo y hasta pensé que era una muñeca. La conmovedora imagen de Samuel sosteniendo al bebé se convirtió en un momento viral en las redes sociales. Samuel mencionó que ese día su equipo seguía un ritmo de más tranquilo y tomó una ruta diferente, lo que les permitió encontrar a la bebé abandonada. Una vez que la descubrieron, contactaron inmediatamente a las autoridades, quienes la llevaron al hospital, y la recién nacida se encuentra estable y recibe el cuidado médico adecuado. Mire usted, ahí no hay ninguna casualidad, que Dios tiene cuidado, ¿no? de estas criaturas, de estos seres indefensos, ¿no? Como son los bebés. Mire ahí cómo mandó a este hombre para que pueda recogerla a este bebé que quizás hubiera tenido otro final. El Tribunal de Río de Janeiro enfatizó la importancia de intentar la reintegración familiar antes de la adopción, de la cual este recolector estuvo ya con los trámites necesarios. Esto significa que se debe buscar a familiares que se hagan cargo del niño antes de considerar otras opciones. Si no se encuentra nadie, entonces puede iniciarse el proceso de adopción, dijeron las autoridades. Qué tremendo, hermano, la verdad. Estas noticias realmente impactan, ¿no? ¿Cómo puede el ser humano, en especial una madre? Vemos en los animales cómo las hembras, ¿no? Cómo defienden a sus cachorros, a sus polluelos. En este caso, el ser humano es tan distinto, ¿no? Cómo ha cambiado tanto. Vamos a otra noticia. Es ilegal en algunos estados de Estados Unidos, y el aborto ilegal en Houston tiene sus consecuencias. Así que vamos ya a esta noticia que nos llega de Estados Unidos. Una partera de Texas fue detenida y acusada de practicar abortos ilegalmente en el área de Houston, anunció el lunes el fiscal general del estado, Ken Paxton. Se trata del primer caso penal conocido y presentado bajo las nuevas restricciones al aborto en el estado. María Margarita Rojas se enfrenta a 2 cargos por delitos graves. Uno por realizar ilegalmente un aborto, un cargo de segundo grado, y otro por ejercer la medicina sin licencia. Clasificado como un delito grave de tercer grado, Paxton dice que Rojas, de 48 años, dirigía al menos 3 clínicas ilegales en el noroeste de Houston, donde supuestamente realizaba abortos en violación de la ley estatal. Texas es uno de los 2 estados que actualmente aplican la prohibición del aborto electivo, también conocido como aborto a demanda, pero permite excepciones médicas cuando la vida de la embarazada corre peligro. Vamos ya con otra noticia. Esta noticia viene del campo misionero. Qué bueno, ¿no? Y dice maravilloso. Misioneros predican el evangelio en templo budista y mezquitas y cientos aceptan a Cristo. El Ministerio Cristiano de Camboya se inspira en un ejemplo de Jesús al llevar a cabo sus misiones médicas, según explica Mike Mierchofer, presidente de la organización. Mierchofer realizó su primer viaje misionero al sudeste asiático en el 2009 y quedó impactado por el apoyo que recibió. En el 2010 regresó a Camboya para predicar en un escenario inusual frente a una pagoda y un templo budista. La visión misionera del ministerio se basa en Mateo 4:23, donde Jesús sanaba enfermedades y predicaba el evangelio. Estos misioneros han tenido oportunidades de predicar en contextos budistas y musulmanes, lo que ha sido un desafío, pero también una oportunidad única de diálogo interreligioso. Camboya, un país predominantemente budista, presenta un contexto desafiante para las organizaciones cristianas sin fines de lucro. A pesar de esta realidad, el ministerio busca establecer colaboraciones con los sistemas gubernamentales para difundir el evangelio y llevar ayuda médica a las comunidades necesitadas. Nos pusimos en contacto con el gobierno local y le dijimos
si nos permiten ir a su pueblo, ayudar a los enfermos. Necesitan encontrar gente que se siente a escuchar el Evangelio, dijo Sokom Hum, director de operaciones de la organización en Camboya. Si no logramos que la gente se siente y escuche el Evangelio, no vendremos, añadió. Hun, un sobreviviente del genocidio camboyano, soñaba con ser médico, pero su experiencia con el sufrimiento lo llevó a una pasión por la sanidad, por la curación. Aunque no pudo cumplir su sueño de ser médico, encontró otra forma de ayudar a través de las misiones médicas. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que realmente hay personas que aman a Cristo y dan su vida y no tienen el problema de ir a misionar a estos países. Y en este caso, ¿no? Predicar en lugares donde es tan difícil, en un templo budista, en mezquitas. Dice que cientos aceptan a Cristo. Qué tremenda noticia, hermanos, que realmente está ocurriendo en el mundo. Y esto es lo que nos debe alentar a nosotros a seguir adelante y seguir predicando el Evangelio a toda criatura. Vamos con otra noticia. Y esta noticia viene del Reino Unido. Como usted ve ahí en la foto, no se puede tener la libertad de predicar el Evangelio. La noticia dice: la fe en la mira. Orden judicial busca silenciar a los cristianos que predican en las calles de Inglaterra. Una orden judicial busca prohibir a los cristianos predicar en las calles de las ciudades de Farnborough y Alderson, Inglaterra. El Consejo de Russ Moore solicitó esta medida citando perturbaciones y ofensas al público y negocios locales. La solicitud se basa en quejas sobre el uso de los altavoces y el contenido de los sermones. La orden judicial propone prohibir sermones que puedan ser considerados hostiles a cualquier grupo protegido. Además, busca impedir que los cristianos aborden personalmente a la gente para evangelizar, distribuir material religioso, orar o imponer las manos incluso con permiso. Esto ha generado un fuerte rechazo por considerar una violación a la libertad de expresión. Cuando leí la orden judicial por primera vez, pensé, deben haberse equivocado. Me sentí completamente incrédulo de que dijera que no se puede tener conversaciones religiosas, no se pueden orar ni cantar, y que la gente tiene que acercarse a uno, que uno no puede acercarse a ellos y compartir el Evangelio, que los cristianos han practicado libremente en este país durante siglos, dijo la predicadora Sally McGuinness. Como cristiano, tengo el mandato de compartir la buena nueva y por lo tanto me veo obligado a predicar el Evangelio. El Evangelio no es idea mía, estoy obedeciendo a Dios, añadió. Y pensar que en esta parte de América no tenemos tanta libertad de poder salir a las calles a predicar, llevar nuestra Biblia y detenernos en cualquier lugar, pero no lo hacemos. La iglesia, las congregaciones en este tiempo, por este lado de América, realmente les falta eso. Muy pocas lo hacen, muy pocas. Y esto es un mandato que el Señor nos ha dado, ¿no? Esa es la gran comisión que tenemos que realizar. Dice, tras las críticas, el Consejo modificará la orden judicial y el diálogo con los cristianos locales. Inglaterra enfrenta casos de represión a predicadores callejeros, incluyendo arrestos por supuesta incitación al odio. En febrero, el evangelista David Ramírez fue agredido por un fanático mientras predicaba en Newcastle. La hostilidad y las restricciones marcan la labor de evangelistas en espacios públicos británicos. Qué tremendo, hermanos, lo que está pasando en este tiempo, ¿no? En diferentes ciudades
allí en Europa, donde realmente hay un hambre y una sed de Dios y donde los predicadores están saliendo, ¿no?, a expensas de ser agredidos, ¿no? Pero la palabra se cumple. A causa de Cristo seremos vituperados, seremos perseguidos, ¿verdad? Vamos a otra noticia. Los astronautas cristianos de la NASA, Buzz Wilmore y Suni Williams, sobrevivieron 9 meses inesperados en la Estación Espacial Internacional, pero finalmente regresaron a casa, a la Tierra, el martes gracias a SpaceX. La cápsula SpaceX Dragon se lanzó en paracaídas hacia lo que el presidente Trump rebautizó como Golfo de América, poniendo fin a esta odisea no planificada. La pareja se despegó el 5 de junio en un primer vuelo de astronautas del Boeing a la Estación Espacial Internacional para una misión de 8 días, pero dio un giro inesperado cuando comenzaron a experimentar problemas mecánicos en su nave espacial original, dejándolos atascados en el espacio por 9 meses. Cuando se le preguntó sobre la lección que le trajo la experiencia a Wilmore, le respondió que todo se remonta a su fe en Jesucristo. Mi opinión sobre todo esto se basa en mi fe. Está anclada en mi Señor y Salvador Jesucristo. Él está llevando a cabo su plan y sus propósitos para su gloria en toda la humanidad, y la influencia que esto tiene en nuestras vidas es significativa e importante. Sea cual sea el resultado, estoy contento porque lo entiendo. Entiendo que Él obra en todas las cosas. Algunas son para bien. Veamos en Hebreos capítulo 11, y otras nos parecen no tan buenas, pero todo obra para bien, para todos los que crean. Qué tremendo, hermanos, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Imagínense varados en el espacio. Y era algo que estaba incierto su regreso a la Tierra. Pero ellos sabían que estaban en las manos de Dios. Ahí tenemos a esos 3 astronautas, los cuales testificaron su fe en Jesucristo, predicaron del Evangelio en cuanto regresaron. No hubo obstáculos para ellos. El estar varados sabiendo que era incierta, ¿no?, el regreso hacia la Tierra. Vamos con otras noticias. Y esta noticia, nuevamente, se trata de los misioneros. La noticia viene de la China, donde misioneros reportan hambre y sed por el Evangelio en China, a pesar de la persecución. Crecimiento de la fe. Aunque las autoridades chinas limitan la circulación de Biblias, bajo el argumento de su prescindibilidad, misioneros locales destacan la urgencia de garantizar acceso a las Escrituras. El Ministerio Biblias para China enfoca sus esfuerzos en llevar textos sagrados a comunidades rurales. Según su visión, la demanda anual demuestra que esta labor sigue siendo crucial para la fe de millones. El ministerio subraya que el crecimiento espiritual en China exige multiplicar esfuerzos para suplir Biblias. Aunque la iglesia china muestra autonomía y capacidad de autorreplicarse, muchos fieles dependen de fragmentos bíblicos o recitaciones memorizadas. Esto limita su formación espiritual integral, según reporta el sitio web de la Biblia, Ministerio Biblias para China. La meta del ministerio es romper estas barreras mediante la distribución gratuita y masiva de textos completos. Las iglesias registradas funcionan como puntos clave de distribución, pero no todas aprovechan este canal por limitaciones económicas o reservas culturales. Los cooperantes de esta organización exploran nuevas zonas para asegurar que la palabra llegue incluso a los creyentes más aislados. Detrás de cada Biblia entregada hay una historia de fe que se fortalece, expresó un miembro de esta organización. Alguien simplemente vive demasiado lejos de donde necesita ir. Una iglesia en una gran ciudad que tendría un suministro de Biblias, agregó. Oren para que este ministerio de entrega de Biblias encuentre oportunidades para sus proyectos de distribución de Biblias. Por la situación en China, por los cristianos allí, es tan necesario esta distribución. Oren para que los seguidores chinos de Jesús obedezcan su llamado, ya sea que los guíe a la iglesia
registrada o a la iglesia clandestina. Oren para que estas congregaciones no se dividan y para que los perdidos sean atraídos a Cristo en China, concluyó. Realmente una labor muy difícil, muy complicada, hermanos, la cual está sucediendo, ¿no? con estos países donde realmente, estos países comunistas, donde no permiten que el cristianismo entre, ¿no? en las comunidades. En este caso, el hecho de distribuir Biblias. Así que oremos para que realmente se puedan distribuir este material, porque ellos viven de fragmentos, de pequeños fragmentos de la palabra o de repeticiones, ¿no? Nada más. Qué cosa, ¿no? Que las limitaciones que existen son tremendas, hermano. Vamos a otra noticia. Dice, pastor elige perdonar a los asesinos que le arrebataron a su esposa embarazada y sus 5 hijas. Jesús me enseñó. La persecución religiosa en Nigeria despliega un doble rostro. Fundamentalismo islamista y disputas territoriales con pastores fulani. Cada día miles de cristianos mueren entre fuegos cruzados por fe y territorios. La Navidad del 2023 fue escenario de una masacre coordinada. 160 muertos y 300 heridas en un ataque atribuidos a las milicias fulani. El estado de Plateau se convierte en un epicentro de esta violencia sistemática y deshumanizante. Casas convertidas en cenizas, familias fracturadas y una comunidad traumatizada. Nochebuena del pastor Gideón le dejó con su esposa embarazada y 5 hijas fallecidas entre llamas. Aún con dolor, su testimonio desafía el odio al perdonar a los asesinos de su familia. En su diálogo con los periodistas, reveló cómo la fe cristiana transformó su luto en esperanza. Si me mostraran al responsable, quizás sería más difícil optar por la venganza. Sin embargo, como alguien nacido de nuevo en Cristo, sé que Jesús nos enseña a perdonar. Pero el perdón es una de las características fundamentales del cristiano, respondió el pastor durante el podcast. No hay nada tan grande que no pueda ser perdonado, ni tan pequeño que no merezca perdón. Por eso he decidido perdonarlos con la esperanza de que Dios les muestre que el perdón es real. Un cristiano debe perdonar y yo los he perdonado, añadió. Qué tremendo ejemplo, hermano. Esto nos falta, ¿no? El hecho de perdonar, de seguir las enseñanzas de Jesús, que Él mismo lo dijo que tenemos de perdonar, ¿verdad? En este caso, algo que quizás es un justificativo para estar mal, ¿no? No perdonar porque le quitaron la vida a su esposa embarazada y a sus 5 hijos. Algo tremendo. La verdad, esto es algo que deberíamos tomar ese ejemplo. Muchos de nosotros que quizás tenemos cosas menores, no como en este caso, ¿verdad? Vamos con otra noticia. Esta noticia también nos llama poderosamente la atención, ¿no? Porque doctora cristiana declarada culpable por ofrecer ayuda frente a clínica de abortos. La doctora Livia Toshbolt, científica médica jubilada de 64 años, fue juzgada en marzo del 2025. Los cargos se debieron a que ofreció una conversación en una zona de contención, designada cerca de un centro de abortos en Bournemouth, Inglaterra. Livia, italiana de nacimiento, se encontraba cerca de las instalaciones con un cartel que decía: "Aquí para hablar si quieres". Varias personas se acercaron a ella para hablar sobre diversos problemas que enfrentaban en sus vidas. Livia
fue procesada por violar una orden de protección del espacio público. Esta orden establecía una zona de contención alrededor del centro de abortos, prohibiendo ciertas actividades. Estas actividades prohibían incluso el acoso, la intimidación y acciones que aprobaban o desaprobaban los servicios de aborto. Esta organización dedicada a la defensa de las libertades fundamentales apoya su defensa legal, defiende su derecho a ofrecer asistencia y diálogo sin ser penalizadas. No tiene nada de malo ofrecerse a hablar con personas necesitadas, dijo la doctora. No tiene nada de malo que dos adultos conversen consensualmente en la calle. No debería ser tratado como un delincuente solo por eso, dijo Livia a la ADF International. La motivación de Livia por ofrecer conversación pública nació de la soledad post-confinamiento, inspirada por iniciativas como abrazos gratis. Transformó un vacío social en un puente humano. Su cartel no era solo palabras, era una invitación a reconectar en un mundo fragmentado. Vamos a otra noticia, pero antes de la noticia queremos hacer una breve pausa de nuestros programas que emitimos durante la semana, y luego de esta pausa de estos programas vamos a continuar con más noticias. Y no se vaya de la pantalla porque tenemos para informar mucho más en este resumen de Panorama Cristiano de Noticias. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico, Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Tú estás aquí. Continuamos con las noticias de este resumen semanal de noticias cristianas en el mundo. Esta noticia viene de Estados Unidos. Ahí tiene usted en la pantalla. Secretaria de prensa de la Casa Blanca dice que hay una guerra espiritual sobre Trump. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirmó que percibe una guerra espiritual en torno al expresidente Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, esta batalla se libra contra las fuerzas del mal, pero ella cree que Dios ha elevado a Trump a su posición a pesar de estos desafíos. Caroline, de 27 años, expresó su convicción en la existencia de una guerra espiritual, la cual aún se mantiene sobre su país. Lo primero que vi, a primera mano, especialmente durante la campaña electoral con el presidente Trump, y creo que ciertamente hubo fuerzas malignas. Creo que el presidente fue salvado por la gracia de Dios el 13 de julio en Butler, Pensilvania, y está en este momento por una razón, dijo la secretaria. Las palabras de la secretaria recuerdan a las del propio Trump, quien afirmó que Dios le salvó la vida para que pudiera hacer grandes cosas en Estados Unidos. Incluso mencionó un incidente en el que fue herido en su oído con una bala, creyendo que Dios lo protegió para cumplir un propósito. Ella atribuye
su fe a su capacidad para enfrentar las presiones y controversias de su trabajo. Aunque ha tenido reveses como su intento fallido de representar a New Hampshire en el Congreso, ella cree que Dios puede usar incluso los fracasos para cumplir sus planes. Para Leavitt, la fe es un pilar fundamental en su vida política. Dios tiene un plan para cada uno, lo creo firmemente, así que Dios sabía lo que hacía, creo, y solo hay que confiar en el proceso, en el que Él está obrando en la vida y mantenerse firme en la fe durante todo el proceso, concluyó. Qué bueno, ¿no? Que parte de los colaboradores del presidente Trump confiesan su fe y son de gran ayuda para que el presidente pueda seguir adelante. Y estamos viendo, ¿no?, cómo se está manejando realmente con principios espirituales y valores morales este nuevo mandato del presidente Donald Trump. Vamos ya con otra noticia. Esta noticia, como ahí dice en el título, insólito. Mire usted, es insólito, es real esto, ¿no? Estudiantes son castigadas por no compartir vestuario con personas trans. Sus padres denuncian abuso. En Wisconsin, un incidente en un vestuario escolar ha llevado a los padres de 2 estudiantes de secundaria a solicitar una investigación federal. Sus hijas se negaron a cambiarse en presencia de estudiantes transgéneros y fueron castigadas por ello. El Instituto de Wisconsin para el Derecho y la Libertad ha presentado una queja ante una agencia de derechos civiles. Esta escuela está bajo críticas por comprometer la seguridad y la privacidad de varios estudiantes. Según este instituto, en diciembre del 2024, los estudiantes sorprendieron al encontrar a un estudiante en el vestuario mientras se preparaban para la clase de educación física. Las niñas expresaron sentirse incómodas y avergonzadas. Los estudiantes dijeron a un administrador que se sentían incómodos, pero no se tomaron medidas al respecto. En su lugar, un profesor de educación física aconsejó a los alumnos que no se preocupaban, tachando de bullying cualquier objeción, a la persona del estudiante en el vestuario. Esto ha generado una gran inquietud entre los padres. Los estudiantes se vieron obligados a elegir entre cambiarse en la presencia del estudiante o esperar en una cabina privada con serias limitaciones o enfrentarse a sanciones académicas. En los días que optaron por esperar en la cabina, fueron marcados con avisos de retraso, lo que afectó negativamente su expediente académico. Una de las estudiantes tuvo que saltarse clases para evitar la situación incómoda, pero fue obligada a regresar al vestuario por un profesor. Esto aumentó su ansiedad y miedo a tener que enfrentarse directamente a la situación. La situación continuará incluso cuando intenten evitar el conflicto. Esperamos que esto pueda darse solución, ¿verdad? Porque yo creo que en este caso el presidente Trump ya ha dado las directivas necesarias para que todo esto empiece a normalizarse en cuanto a los baños, ¿no?, para hombres y para mujeres. Así que bueno, esperemos que empiece esta renovación total que está ocurriendo en el país del norte. Vamos a otra noticia. Esta noticia nos asombra, ¿no?, porque los alumnos de la universidad, los estudiantes de la universidad en Estados Unidos escribieron 21 capítulos ahí en el piso en 3 kilómetros de recorrido en la universidad. Vamos ya a esta noticia que realmente es algo impresionante.
Los estudiantes cristianos de la Universidad de Western Kentucky han encontrado una forma única de hacer llegar a sus compañeros del campus con el mensaje del Evangelio. Casi 70 estudiantes pasaron la noche del lunes pasado hasta la mañana del martes escribiendo con tiza los 879 versículos del Evangelio de Juan en los caminos del campus. Se necesitaron aproximadamente 2 horas para ilustrar y escribir los 21 capítulos en un espacio de 3 kilómetros. Una vez finalizado, los voluntarios oraron por los estudiantes y el profesorado en el Centro Comercial Centennial. La idea fue presentada a actividades estudiantiles y luego aprobada. Los estudiantes se despertaron a la mañana siguiente y no pudieron ignorar el mensaje ilustrado en todo el campus. Qué hermoso trabajo, hermano. Qué hermoso trabajo y qué difícil, ¿no? Porque escribieron el Evangelio de Juan, 29 capítulos, en 3 kilómetros, con tiza. Qué trabajo. Seguramente lo hicieron todo los alumnos de esta universidad, ¿no es cierto? Donde realmente se está movilizando y está habiendo un avivamiento tremendo en estas universidades, hermanos, allí en el país del norte. Vamos ya con otra noticia. Y esta noticia viene del mundo del espectáculo, ¿no? De las cinematográfico. Y dice, Netflix podría hacer que una mujer sea Aslan en nueva versión de Narnia. Y enciende polémicas por raíces cristianas. La posibilidad de que Mary Streep interprete a Aslan en el remake de las Crónicas de Narnia por Netflix ha suscitado una fuerte reacción negativa del público, particularmente entre líderes evangélicos. Este rumor aún no ha sido confirmado oficialmente por Netflix, pero la preocupación gira en torno a la interpretación del personaje central de la serie. La narrativa de Lewis, Aslan es una figura simbólica asociada con Jesucristo, representando su sacrificio y resurrección en el mundo ficticio de Narnia. La simbología cristiana del personaje es una parte esencial de la atracción y el significado de la saga. Aslan se presenta como un león macho, lo cual tiene implicaciones en su interpretación cultural y religiosa. Algunos líderes evangélicos, como el pastor Yago Martins, considera que elegir a una mujer por el papel de Aslan sería una distorsión injustificada de la esencia teológica de la historia. Esta elección es vista como un cambio inapropiado del personaje icónico que siempre ha sido representado como un león macho. La reacción negativa refleja la importancia que muchos le dan a la fidelidad al original en términos de significado simbólico. No creo haber promovido jamás un boicot a nada en mi vida, pero esto se ha convertido en una broma increíble. Van a desacreditar toda la obra. Aslan se va a convertir en una leona, declaró. Esto está pasando, ¿no? Como en el caso de Blancanieves, donde han cambiado totalmente la historia, ¿no? Añadiendo cosas que no. El hecho de la inclusión de personajes de color, de personajes realmente de estatura, todo esto que está causando revuelo, por supuesto. Y en este caso, en esta película que no la vi, las Crónicas de Narnia, yo no la pude ver, pero el león, macho, ¿no? Y ahora quieren poner a una leona, a una mujer, ¿cierto? Y esto es un problema. Dice, el pastor Pedro Pamplona, conocido por su análisis crítico de películas y libros desde una perspectiva cristiana, también expresó su opinión sobre el tema. Podría ser una broma del Día de los Inocentes, pero lamentablemente no lo es. Si se confirma, ya tenemos un adelanto de lo que Netflix hará con la obra, dijo. Qué tremendo. Netflix adquirió los derechos para adaptar las Crónicas de Narnia en el 2018, prometiendo nuevas versiones de los 7 libros. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial sobre el elenco
o detalle del guión. Esto ha aumentado la desconfianza entre los sectores cristianos sobre la fidelidad de la adaptación en los temas originales. Las crónicas de Narnia, publicadas entre 1950 y 1956, son profundamente influyentes en la literatura infantil y ejemplifican alegorías cristianas. Así que esperemos que esto no pase, ¿no? Porque sería algo inusual. Vamos con otra noticia. Esta noticia viene de Grecia y es algo realmente insólito también, ¿no? Porque Grecia, un país donde realmente vive en una situación muy complicada en cuanto a la familia, dice: Grecia le prohibirá a las parejas LGBT masculinas tener hijos por gestación subrogada. El hecho de alquilar vientre, ¿no? Mire usted, hermano, ¿a dónde está llegando la humanidad, no? ¿Será que estos ya son los últimos tiempos? Seguramente, ¿verdad? El ministro de Justicia de Grecia anunció que hombres solteros o en relaciones del mismo sexo perderán el derecho de acceder a la gestación subrogada en el país. Bien. Buena decisión, ¿verdad? Según Georgios Floridis, esta medida busca despejar dudas legales sobre la incapacidad para llevar un embarazo, aclarando que esta condición no se basa en el género. Los cambios formarán parte de una reforma del Código Civil que pronto se presentará ante el Parlamento. En declaraciones a los medios, Floridis explicó que la incapacidad para llevar un embarazo será definida exclusivamente por motivos médicos, sin considerar el género o el estado civil de la persona. Esto significa que la capacidad para recurrir a la subrogación dependerá únicamente de factores de salud. Grecia ha sido pionera al legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que la convirtió en el país mayoritariamente cristiano ortodoxo en hacerlo. Sin embargo, esta medida fue rechazada por la Iglesia Ortodoxa de Grecia y sectores conservadores. A pesar del progreso en cuanto a la igualdad matrimonial, las leyes sobre la gestación subrogada en Europa presentan un panorama desigual. Muchos países prohíben completamente esta práctica o mantienen estrictas regulaciones. Esto contrasta con el creciente apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo. En Grecia ahora, la decisión de restringir la gestación subrogada para ciertos grupos podría generar debates sobre igualdad y derechos familiares. Esto realmente va a traer también otro problema entre las autoridades, ¿no? Allí del Congreso, del Parlamento. Vamos con otra noticia. Esta noticia viene de Rusia y otra manera de persecución, ¿no? En cuanto a los cristianos. Dice: Rusia prohíbe publicación de una versión del Nuevo Testamento, tachándola de extremista. El gobierno ruso ha tomado la medida de prohibir la publicación de una versión específica del Nuevo Testamento, catalogándola como extremista. Mire usted. Esta decisión fue tomada por el Tribunal Municipal de Moscú, que se refirió al texto como una traducción no canónica. El documento fue distribuido por una iglesia local fundada por el predicador chino Witness Lee. La prohibición surgió a principios de marzo, cuando los medios rusos informaron sobre el fallo del tribunal. Los argumentos del tribunal se basaron en la exclusividad y el supuesto intento de establecer como superior a otras interpretaciones religiosas. Esto incluye a la Iglesia Ortodoxa Rusa, una entidad cercana al régimen de Putin. El tribunal acusó a la interpretación bíblica de Witness Lee
de tener signos de exclusivismo, que según el gobierno ruso pueden asociarse con grupos no autorizados o terroristas. La Iglesia Ortodoxa rusa, como la principal autoridad en el país, se ve afectada por esta clasificación. La nueva traducción del Testamento fue criticada por incluir signos lingüísticos especiales de propaganda y humillación dirigido contra otras religiones. El análisis también reveló la presencia de mensajes ocultos o subliminales supuestamente destinados a convencer a los lectores de enviar donaciones a la iglesia local. Esto podría interpretarse como un intento de manipulación financiera. Vamos con otra noticia. Esta noticia viene de Siria. La comunidad cristiana también está luchando porque el evangelio pueda también ser difundido, ¿no? Pero a causa de persecución, a causa de quizás el riesgo de su propia vida también. Vamos ya a esta noticia que viene de Siria. Las recientes confrontaciones en Siria entre los seguidores del derrocado Bashar al-Assad y el nuevo gobierno liderado por Ahmad al-Zahara han dejado a los cristianos atrapados en una espiral de muerte y persecución. Un ataque sorpresa por parte de los hombres armados leales al líder derrocado Bashar al-Assad se intensificó hasta convertirse en enfrentamientos que, según estimaciones de un monitor de guerra, han matado a más de 1,000 personas en 4 días, la gran mayoría civiles. La brutalidad de los enfrentamientos ha generado desplazamientos forzados, poniendo en riesgo la presencia histórica de cristianos en la región. El sufrimiento es inmenso. Es el exterminio total de la secta alauita, de nuestros hermanos cristianos y chiitas. No quieren a nadie. Han destruido la etnia, la moral. Lo han hecho todo. Agradecemos al Estado libanés sus esfuerzos con los desplazados de Siria. Es un sufrimiento muy duro. Es el exterminio total de la secta alauita. Ante la brutalidad de los enfrentamientos, miles de sirios, incluidos muchos cristianos, han huido hacia el Líbano cruzando ríos y montañas para encontrar refugio. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, estima que más de 6,000 personas han llegado a la provincia de Akkar, en el norte del Líbano, mientras siguen verificando la magnitud del desplazamiento. Por su parte, Israel busca proteger a sus aliados históricos dentro del territorio sirio. Bueno, Israel quiere asegurarse que este grupo HTS, dirigido por al-Yulani, que cuenta con el apoyo de Turquía y se ha convertido en el nuevo presidente de Siria, no se desplace hacia el sur y suponga una nueva amenaza directa para Israel. Lo interesante, como has mencionado, es que hay una gran población drusa en el sur de Siria. También hay una población kurda que está conectada geográficamente con la población drusa. Tanto los kurdos como los drusos están alineados con Israel. De hecho, Israel tiene una gran población de drusos y leales a Israel. Muchos de ellos sirven en el ejército o en la policía aquí en Israel y han pedido ayuda a Israel. E Israel está defendiendo a los hermanos drusos que están al otro lado de la frontera de Siria y demostrando que no permitirán que Turquía o un grupo afiliado a Al-Qaeda como HTS dirigido por al-Yulani desciendan hacia Israel con el fin de crear un nuevo terreno para el terrorismo contra el Estado judío. Los enfrentamientos con los seguidores de Bashar al-Assad han cesado, pero la tensa calma continúa. Y la tragedia que vive la comunidad cristiana en Siria es un recordatorio del alto costo que pagan los creyentes en medio de la guerra. Sin embargo, en medio del sufrimiento, la fe sigue siendo su refugio. Vamos ya con las últimas 2 noticias de este panorama cristiano. Y esta noticia viene de Estados Unidos, donde realmente esta noticia dice: Estados Unidos, un primer estado, prohíbe las banderas LGBT+ en las escuelas. Utah, es el estado, ¿no?, que ha prohibido, ha establecido un precedente al convertirse en el primer estado de Estados Unidos que prohíbe la exhibición de banderas del orgullo LGBT+ en escuelas y edificios gubernamentales. Esta decisión sigue el anuncio del gobernador Spencer Cox de no vetar el proyecto de ley
permitiendo su entrada en vigor sin su firma. Este proyecto ha sido calificado como uno de los más divisivos en el Estado. Creo firmemente que nuestras aulas deben ser un lugar donde todos se sientan bienvenidos, libres de la política que está fracturando nuestro país, escribió Cox en una de las cartas a los legisladores, remarcando que esta legislación no lo hace. Los padres se molestan, con razón, al llevar a sus hijos a las escuelas financiadas con fondos públicos y ver símbolos de la guerra cultural, en lugar que deberían ser apolítico. En un intento por hacer que algunos niños se sientan más bienvenidos, otros se sienten menos bienvenidos, añadió. Al exigir únicamente la retirada de las banderas, no se puede evitar que innumerables otras exhibiciones, carteles, letreros, dibujos mobiliarios entren en el aula, enfatizó. Esta decisión refleja una tensión entre la ideología de género y la libertad de expresión, donde ciertas ideologías pueden limitar las expresiones de otras. La nueva ley restringe la exhibición de banderas en edificios públicos, permitiendo solo aquellas explícitamente autorizadas. Esta medida incluye una multa de $500 por día en caso de incumplimiento. O sea que en el estado de Utah está prohibiéndose las banderas, ¿no?, de este movimiento LGBT+. Y vamos ya a la última noticia. Esta noticia realmente también nos llama la atención porque Elon Musk, hombre multimillonario, ¿no?, creador y también parte del gobierno de Trump, dice, Elon Musk le agradece a un pastor por orar por él. Necesitamos protección divina. Elon Musk, dueño de SpaceX, ¿no?, y figura influyente, agradeció públicamente a un pastor que oró por él en un evento de Wisconsin. Este gesto ocurrió durante un acto político en el que Musk estaba apoyando a Brad Smithel para la Corte Suprema del Estado. En este contexto, Musk valoró las elecciones estatales por su posible impacto en futuras redistribuciones electorales. El pastor no identificado, ofreció una oración en presencia de Musk, describiendo los desafíos legales y la corrupción como un mal espíritu que afecta el país. Su oración pidió protección divina para Musk y otros líderes que están siendo atacados. También destacó que algunos están trabajando por la justicia y la libertad. La oración del pastor pidió que Dios protegiera a aquellos luchando por la justicia y la dignidad. El pastor agradeció a Musk por su contribución a Estados Unidos, subrayando el papel de figuras destacadas en momentos de crisis. Te pedimos que envuelvas y protejas a todos aquellos que luchan por la justicia, por la libertad, por el orden, por la dignidad y para recompensar a las personas según sus méritos, dijo el pastor, con un auditorio en completo silencio respetando la oración. Especialmente proteja a Elon Musk, a sus hijos, a toda su familia y a todos los miembros de su equipo, para que todos obren con justicia y justicia por nuestro país y la libertad de verdad y que la justicia reine de nuevo, expresó en favor de Musk el pastor en su oración. Te lo pedimos en el nombre del bendito Salvador Jesucristo, a quien recordamos en esta época del año, o sea, haciendo alusión a la Semana Santa, ¿verdad? Quien sufrió y murió por nuestros pecados, añadió. Que limpies todo lo malo de nuestro país y comiences por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, añadió. Para sorpresa de muchos, Musk agradeció la oración públicamente haciendo gestos de corazón con sus manos. Eso fue hermoso. Creo que vamos a necesitar protección divina, francamente expresó. Qué bueno, ¿no? Eso es importante, hermanos. Y termina esta noticia diciendo, la oración del pastor por Elon Musk coincidió con un llamado del evangelista Franklin Graham
a sus seguidores para orar por él, debido al odio y a las críticas que enfrenta Elon Musk, ¿no? Resaltando la importancia de apoyarle por su labor en reducir el despilfarro gubernamental. Esto incluye políticas destinadas a abordar los gastos excesivos y las regulaciones. Franklin Graham mencionó que Musk está pasando por un momento desafiante debido a los ataques violentos contra los vehículos Tesla y a la presión que enfrenta al liderar sus negocios. Además, Musk cuestiona su responsabilidad de Doge, lo que añade más complejidad a su situación. Qué tremendo. Así que oremos, hermanos, por estas personas, independientemente de su estatus, ¿no? De su lugar. Oremos por todo el país, los políticos de Estados Unidos, para que puedan seguir adelante con este mandato que Dios les ha dado. Los espero la próxima semana, ¿no? Con nuevas noticias y más noticias de este semanario, de este resumen de la semana de noticias. Agradecemos su atención. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido informar a nuestros hermanos de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Nos vemos la próxima semana con más noticias de este resumen cristiano de noticias. Gracias por acompañarnos en este panorama cristiano de noticias. Ha sido un honor compartir contigo las noticias y reflexiones desde una perspectiva cristiana. Esperamos que hayas encontrado valor en nuestra cobertura y análisis. Antes de despedirnos, queremos recordarte la importancia de mantenerte informado con integridad y ética, y de buscar siempre la verdad en medio de las noticias que nos rodean. En un mundo donde la información fluye constantemente, es vital contar con fuentes de confianza que nos guíen a través del ruido mediático. No te olvides suscribirte al canal y recibir la notificación de las próximas noticias. Hasta la próxima.